Bien, bien, buenas noches a todos. Bienvenidos. Es un placer poder estar el día de hoy con ustedes. Muy contenta por tener este espacio, ¿sí? Para poder trabajar y crecer de manera conjunta en este camino a, hacer máster, ¿sí? Yo los voy a ir incorporando a todos los que se vayan, eh, o sea, los voy a ir admitiendo a medida que se vayan incorporando a la reunión. Bueno, me presento, mi nombre es Lorena Soledad Revilla. Bueno, dentro de la asignatura que nos compete el día de hoy, les comento que conmigo vamos a estar compartiendo la asignatura de intervención en la discapacidad físico-motora. Y para comentarles un poquito así de manera muy general, bueno, comentarles que soy doctora en Ciencias de la Cultura Física, ¿sí? Y soy licenciada en Educación Física y Deporte con especialidad en atletismo. También hice la especialidad en el doctorado de la cultura física terapéutica y profiláctica. Por lo tanto, esta especialidad nos permite entrar de lleno a esta asignatura tan bonita, ¿no? Y dentro de la discapacidad físico-motora, pues la idea es que podamos tener una aproximación conceptual a esta discapacidad y cuáles son las diversas formas de intervenir, ¿sí? En en el campo que nos encontramos inmersos, ¿verdad? En este sentido, bueno, voy a proceder a compartir mi pantalla para explicarles un poquito mejor cómo está organizada nuestra asignatura de manera general para que podamos comprender un poco la lógica con la que vamos a trabajar, ¿sí? No sé si se puede ver lo que estoy compartiendo. Sí, Sí, doctora. Perfecto. Entonces, a ver si se da. Ahí está pantalla completa. Bueno, como les decía, mi nombre es Lorena Soledad Revilla, ¿sí? Aquí les dejo mi contacto, tanto mi correo electrónico como mi contacto telefónico, para cualquier inquietud que surja en función en función de los espacios que vamos a compartir, ¿sí? Como les había manifestado, la asignatura que nos compete es la intervención en la discapacidad físico-motora y la idea es que podamos comprender, como les decía hace un momento, cuál es el propósito que tiene, ¿sí? En primera instancia, explicar desde el punto de vista teórico una aproximación conceptual hacia la discapacidad física. También se abordarán aspectos relacionados con la intervención educativa. Recordemos que somos educadores y que por lo tanto, lejos de valorar los diagnósticos, no valorar, sino no dejar de lado los diagnósticos clínicos, pero entender que esa no es el área que a nosotros nos compete, sino que nosotros vamos a estar inmersos en el área pedagógica y socioeducativa, ¿sí? Vamos a hacer hincapié en las estrategias didácticas y organizativas para trabajar la discapacidad físico-motora, teniendo en cuenta los diversos contextos, en este caso la escuela, la familia y la comunidad. En este sentido, la asignatura lo que pretende es dotar al maestrante de capacidades que le permitan esa atención integral a las personas con discapacidad. Haremos un breve repaso sobre el resto de las discapacidades, cuáles son sus características, cuáles son las formas de intervención eh, y también vamos a ver cómo poder intervenir en los diversos contextos, tanto los regulares como los especiales, ¿sí? También dotar de toma de decisiones de carácter pedagógico, de carácter académico, de carácter ético, sobre todo desde nuestra profesión,
¿sí? Aquí la idea es poder propiciar intervenciones educativas en el proceso formativo, ¿sí? Que está enfocado en el aprendizaje, en esas necesidades, en esas potencialidades de la persona que presenta la discapacidad físico-motora, ¿sí? Todo esto con la idea de que podamos utilizar las estrategias más apropiadas en el proceso formativo, abordando, por supuesto, la diversidad con una asesoría oportuna, ¿sí? Tanto a la familia como a la comunidad, ¿sí? Entonces, creo que el propósito de esta asignatura es bastante claro. Seguramente ustedes ya van a tener, ya tienen acceso al sílabo que hoy, el día de hoy vamos a abordar algunos aspectos muy puntuales que guardan relación con este aspecto, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar. Recordemos que la asignatura de la que estamos tratando en este instante pertenece a la unidad de organización curricular avanzada, ¿sí? Es formación curricular avanzada, y que, como ustedes saben, el sílabo se estructura en tres componentes fundamentales: el aprendizaje en contacto con el docente, el aprendizaje práctico experimental y el aprendizaje autónomo, ¿sí? En este sentido, el aprendizaje en contacto con el docente tiene un total de 2.4 horas semanales, para lo cual sumarían en el periodo académico ordinario 24 horas. En el caso del aprendizaje práctico experimental, tenemos un total de 1.8 semanales, que sumarían 18 horas en el periodo académico ordinario, y el aprendizaje autónomo, que es el que más carga tiene, ¿sí? Es de 3 horas semanales, para un total de 30 horas en el periodo académico ordinario, ¿sí? Todos estos componentes de aprendizaje dan una sumatoria de 72 horas en el periodo ordinario académico, y también es oportuno mencionar que a raíz de esta asignatura, ustedes también van a tener que hacer el cumplimiento de las horas de vinculación con la sociedad, que suman un total de 6 horas en el periodo académico ordinario, ¿sí? Hasta aquí, estos son aspectos de carácter formal, ¿sí?, de nuestra asignatura, y que sí es necesario que los podamos tener en cuenta para establecer un trabajo organizado, ¿sí? Y un trabajo que entiendo ustedes en el transcurso, ¿no?, de los módulos y de las diferentes asignaturas han estado trabajando en esta lógica. Es importante también mencionar que dentro de los prerequisitos para recibir esta asignatura, ustedes tuvieron que haber recibido la asignatura de intervención en los problemas de lenguaje y habla. Entiendo que esta asignatura ustedes ya la pasaron, por lo tanto, estamos en condiciones de iniciar con la asignatura en cuestión. Dentro del objetivo de la asignatura, fíjense que yo hace un momento les estaba mencionando cuáles son los propósitos de la asignatura. En este sentido, el objetivo fundamental de la intervención en la discapacidad físico-motora se enmarca en aplicar estrategias de intervención educativas diseñadas para personas con discapacidad físico-motora a través del uso de las TICs, ayudas técnicas, respuestas educativas y atención institucionalizada y familiar, logrando la igualdad de oportunidades en el acceso a los recursos públicos de forma inclusiva. Existen una serie de elementos que se mencionan en este objetivo, que son lo suficientemente amplios como para comprender la complejidad, ¿sí?, que implica trabajar en cualquier discapacidad. No solo nos centremos en la que nos compete el día de hoy. Existe una complejidad bastante amplia, que hace que nosotros
tengamos muy presente cada uno de los elementos que aquí se mencionan. Fíjense que estamos hablando del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, estamos hablando de ayudas técnicas, de respuestas educativas, ¿sí? Fíjense que estamos hablando de atención institucionalizada y familiar, ¿sí? Y todos estos criterios, ¿para qué? Para lograr la igualdad de oportunidades en el acceso a los recursos públicos de forma inclusiva. Hay muchos elementos que debemos tener en cuenta y que si nos preparamos de manera adecuada, pues lógicamente vamos a lograr entender, no solamente entender la globalidad, sino darle respuesta a esa globalidad. En este sentido, vamos a pasar a la unidad número 1. La unidad número 1 de nuestra asignatura no son más, ¿sí?, que las estrategias de intervención educativa para personas con discapacidad físico-motora, ¿sí? Aquí nosotros trabajaremos en una única unidad, pero no por el hecho de que sea una única, ¿sí? Vamos a dar poco, sino que tratamos de ser bastante claros y concisos en lo que vamos a trabajar. Ahora, dentro del resultado de aprendizaje, pues no es más que aplicar esas estrategias que se titulan en nuestra unidad, ¿sí? Estrategias de intervención educativa diseñadas para personas con discapacidad a través del uso de las ayudas técnicas, de las respuestas educativas, de la atención institucionalizada. Como ustedes pueden ver, el objetivo de la asignatura corresponde al resultado de aprendizaje que debemos lograr al culminar la asignatura. Ahora bien, para pasar un poquito más a profundidad en lo que le compete a esta materia, tenemos 3 contenidos mínimos, ¿sí? De los 3 se desglosan una serie de elementos que dan consecución a ese contenido mínimo. El primer contenido mínimo es la aproximación conceptual a la discapacidad, ¿sí? Aquí, ¿qué es lo que veremos? Si bien este es el primer contenido mínimo, dentro de él vamos a abordar cuáles son esas bases conceptuales de la actitud hacia las diferencias. También vamos a ver un poquito acerca de esa evolución histórica en la consideración social de las personas con discapacidad. Y por último, y no menos importante, vamos a hablar un poquito y a asentar bases sobre la clasificación internacional del funcionamiento, la discapacidad y la salud que propone la Organización Mundial de la Salud. En este sentido, este primer contenido se va a materializar a partir no solamente del aprendizaje en contacto con el docente, sino también del aprendizaje práctico experimental y del aprendizaje autónomo. Entonces, en este sentido, la primera tarea pues va a ser precisamente la explicación y socialización de estos contenidos por parte mía, ¿sí? Sobre esta aproximación conceptual, sobre la discapacidad físico-motora y sobre las particularidades que tiene la discapacidad, ¿sí? Vamos a hacer, dentro de las actividades sincrónicas, pues vamos a hacer uso del aula clase, la plataforma digital El ELSA, sus herramientas, ¿sí? Y plataformas de acceso abierto con carácter evaluativo, ¿sí? Eso por una parte. En el caso del aprendizaje práctico experimental, aquí la idea es poder ponderar la participación, ¿sí? Y el trabajo colaborativo sobre todo. Entonces, por supuesto, esto va a regirse a partir de las orientaciones que se les vaya brindando a lo largo de la asignatura, ¿sí? En cada encuentro. También se asume el trabajo individual como una estrategia de consolidación de los aprendizajes, ¿sí? No lo vamos a dejar de lado. Y dentro de este componente vamos a demostrar mediante un informe el estudio del expediente psicopedagógico de personas con discapacidad físico-motora, ¿sí? Y donde vamos a particularizar en algunos aspectos
esenciales abordados desde la teoría y siendo pertinente con el caso en estudio, ¿sí? Vamos a elaborar el informe con el análisis de esas necesidades, ¿sí? A partir de la aplicación de instrumentos seleccionados. Y en el caso del aprendizaje autónomo, aquí vamos a tener en cuenta fundamentalmente el uso de fuentes bibliográficas confiables. Se me fue la palabra. Fuentes confiables, que esto implique, por supuesto, un abordaje riguroso de las diferentes temáticas que vamos a ir tratando, ¿sí? Entonces, eso para el primer contenido. Pasemos al segundo. En el segundo vamos a ver un poquito acerca de las particularidades de otras discapacidades. Aquí vamos a ver definiciones, vamos a ver características, algunas consideraciones en torno a la discapacidad, como así también la organización y algunos recursos a trabajar. En este caso, pues vamos a abordar un poquito exponer y explicar el abordaje de algunos instrumentos que vamos a tener en cuenta para la aplicación. ¿Por qué? Porque a partir de la aplicación de instrumentos, pues nosotros en el siguiente contenido mínimo, pues vamos a trabajar en una intervención, ¿no? Porque ese sería el resultado, el fin último de nuestra asignatura. La intervención socioeducativa para personas con discapacidad físico-motora. Pero para hacer una intervención, nosotros conocemos y sabemos que no podemos intervenir de manera deliberada, ¿no? La intervención va en función de las necesidades y esas necesidades se van a representar en la aplicación de algunas técnicas e instrumentos para poder determinar cuáles son, ¿sí? Entonces, eh, eso de manera bastante general, ¿no? Más adelante, y ya casi cerrando con la asignatura, vamos a abordar esa intervención socioeducativa para personas con discapacidad. Aquí vamos a ver una aproximación a la metodología inclusiva como forma de intervención para personas con discapacidad físico-motora. Vamos a ver el proceso de adaptación inclusiva de la práctica motriz. Vamos a ver algunas estrategias muy puntuales y específicas en la educación inicial, en la educación preescolar, en la primaria y en la secundaria. Y por último, vamos a abordar un poquito la guía para... ¿qué pasó aquí? No puedo mover aquí. Guía para la inclusión en educación inicial y básica, ¿sí? Estos contenidos realmente suenan un poco rebuscados, pero no se preocupen. Todo esto lo vamos a ir abordando dentro de los encuentros sincrónicos y, por supuesto, se les va a brindar el material adecuado para que ustedes lo puedan trabajar sin ningún tipo de inconveniente. Como les decía hace un momento, la idea es que usted pueda dominar algunos instrumentos para su posible aplicación, ¿no? Instrumentos que le permitan valorar cuál es la necesidad del caso en cuestión y que oportunamente usted pueda generar una propuesta de intervención a partir de ese diagnóstico. Entonces, la idea es que nosotros podamos argumentar sobre esa aproximación a la metodología inclusiva como una forma de intervención, ¿sí? Para personas con discapacidad físico-motora o proceso de adaptación inclusiva a la práctica motriz, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna duda, algo que no haya quedado claro? No quiero seguir avanzando si a lo mejor estamos con algún inconveniente. ¿Vamos bien? Sí, doctora, buenas noches. De mi parte, sí.
También eso de la intervención socioeducativa para personas con discapacidad físico-motora, también quería preguntar cómo se va a llevar a cabo, digamos, solamente va a ser teórico, se va a trabajar con casos, ¿cómo le explico? Ficticios o cómo sería, doctora, o eso va más adelante, nos va a explicar. Eso sí lo vamos a trabajar más adelante. La idea es, o sea, lo más conveniente y oportuno fuera que todas aquellos compañeros que estén a lo mejor trabajando ya en instituciones, ¿sí? Puedan asumir un caso de discapacidad físico-motora. Em, en el hipotético caso que no contemos con un caso real, pues estaríamos trabajando con la simulación, ¿sí? De un caso en donde se debe describir de manera muy, muy detallada el trabajo que se va a intervenir. Ahora bien, tengo entendido que ustedes deben cumplir también horas de vinculación. Esa vinculación se puede traducir perfectamente a un estudio en terreno. Y si ustedes lo tuvieran, sería más que beneficioso, porque son condiciones reales y esas condiciones reales le van a permitir dar respuestas reales. ¿Sí? Entonces, por ahí es por donde me gustaría trabajar en el caso de que contemos con, con, in- con personas que presenten, ¿no? La discapacidad, ¿no? Para ir un poco haciendo un sondeo y que ese sondeo sea válido, ¿no? Porque muchas veces cuando hacemos casos simulados, eh, hay muchas herramientas que se nos pierden por el camino porque no conocemos, por ejemplo, sus relaciones, no conocemos su contexto, no conocemos situaciones reales que en definitiva eso es lo que cuenta, ¿no? Por eso les decía que dentro de uno de los propósitos es poder hacer la intervención, pero que esa intervención pueda articularse no solamente en un contexto educativo, sino también que pueda extrapolarse hacia otros, ¿sí? Ya, doctora. Y disculpe qué tiempo más o menos, porque, bueno, es mi preocupación, ¿no? Yo también quería, no sé si puedo comentarles, mi preocupación también y la de mi grupo, al menos el grupo 4. Hemos Bien. venido trabajando desde que inició la maestría con materias de discapacidad sensorial, discapacidad intelectual y, bueno, tantas, estas discapacidades, ¿no? Y ahora físico-motor. Y en todas hemos tenido que, claro, buscarnos este caso. Yo sé que es relevante, ¿no? Poder nosotros ir al terreno y ver cómo son las cosas, pero lo que sí es por el tiempo de mi parte, primero nosotros tuvimos un caso de discapacidad intelectual, tuvimos que ir al distrito, tuvimos que ir, pero infinidad de cosas para poder conseguir. Ujú, Em, y solo hubo como un mes y la institución te pide más también. Te pide que hagas una intervención, te pide que le ayudes. Y en ese caso nosotros tuvimos que ir, aplicar los instrumentos y nos vemos, porque ya se terminó la materia y tuvimos vuelta que coger otra materia. Otro caso que ahora estamos con discapacidad visual, nosotros, que va a ser nuestro proyecto. Entonces, en ese nosotros estamos ahora trabajando y así se ha venido cogiendo casitos, bueno, de mi parte, de mi grupo, y sí, como que sí da cosas, ¿no? Decirle al director, solo déjeme aplicar y no vamos a hacer más. Y ellos siempre quieren que le ayudemos más, porque es lo que más ellos necesitan, desconocen los docentes. Entonces, de mi parte, sí, no sé, la verdad, estoy con esa, ¿cómo decirlo? sí, es Incomodidad, una no sé inquietud. cómo. Yo creería que, bueno, Ujú. tiene mucha lógica lo que está planteando. Eh, en ese sentido, pues la idea tendríamos que valorarlo eh, ya en conjunto con la coordinadora para establecer, bueno, cuáles serían estos criterios, ¿sí? Porque si tienen que cumplir horas de vinculación, tienen que estar en territorio. Entonces, no se puede inventar la vinculación con la sociedad. En eso creo que estamos en sintonía, ¿verdad?
Eh, y si no tenemos el caso, pues, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos esa vinculación? Entonces, sí sería bueno, yo lo voy a conversar con la coordinadora para ver qué posibles soluciones pudiéramos encontrar en este sentido. ¿Sí? Muchas Muy gracias. amable, doctora. Gracias por escucharnos y darle este espacio. Gracias. No, por favor. Para eso es este espacio, ¿sí? Entonces, aquí quiero puntualizar en algunas estrategias de evaluación que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Que no son para nada desconocidas, creo que son todas las que ustedes han estado trabajando a lo largo de esta y otras asignaturas, como es el caso del aula invertida, como es el trabajo autónomo, ¿sí? El aprendizaje basado en problemas, en algunos casos y situaciones. Yo creo que esa va a ser la respuesta a su pregunta, pero vamos a esperar la respuesta de la coordinadora para ver qué solución nos brinda. El aprendizaje colaborativo y, por supuesto, ustedes saben que al culminar la asignatura, pues también se aplica un instrumento de evaluación en el ELSA, ¿sí? Y esto va a estar regido por una rúbrica de evaluación. La rúbrica de evaluación, todos los trabajos que nosotros tengamos que entregar van a estar reflejados en el aula y cada uno tiene su propia rúbrica de evaluación. Por lo tanto, todos los criterios van a estar arrojados en ese sentido. Ahora bien, dentro del escenario de aprendizaje, pues también ustedes lo conocen, el entorno virtual de aprendizaje y plataformas de aprendizajes en e-learning, ¿no? Hay una serie de elementos o criterios que me gustaría también dejarlos aquí plasmados en la noche de hoy, y es lo que tiene que ver con las actitudes y valores que se desarrollan y o fortalecen, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas actitudes y valores que tributan al futuro profesional, al futuro maestrante, contribuyen a su desarrollo integral en pos de la educación que se pretende lograr, ¿sí? Aquí lo que tratamos es de asumir con solidaridad, con empatía, con tolerancia, ¿sí? Con cada uno de nuestros compañeros durante la realización de las tareas, algunas en equipo, otras individuales, ¿sí? Pero asumirla con honestidad intelectual, ¿sí? En la medida que cite autores en el contexto de algunas investigaciones específicas y reconoce algunas ideas propias y la de los compañeros, ¿sí? Esto creo que es un criterio bastante interesante porque eso nos va a permitir mm, ser rigurosos en lo que presentamos, ser riguroso en lo que hacemos, ¿sí? Aquí lo que tenemos que valorar y asumir todos esos puntos positivos que exponemos, que expone el docente, que exponen los compañeros, y también demostrar mucha responsabilidad, ¿sí? Eh, esa responsabilidad que permite un desarrollo de manera oportuna, de manera cabal, ¿sí? Las actividades del trabajo autónomo y las del aprendizaje práctico experimental, ¿sí? La participación activa es una de las características que a mí más me gusta eh, evidenciar en mis clases, ¿sí? Que esto no sea un simple monólogo en el cual yo soy la que habla, ustedes escuchan y no es, no es, no es nada, no es para nada agradable viéndolo desde una forma constructiva. La idea es que entre todos nos podamos construir y que, por supuesto, esto se traduzca en reflexiones, en intercambios, en dinámicas, en expresar los puntos de vista, en fin, ¿sí? De manera tal que
seamos activos y que esas acciones sean de manera propositiva, pero también argumentativa, ¿sí? Que tenga bases sólidas. Yo planteo algo, pero argumento cuáles son mis razones. Y esa argumentación se vuelve rica cuando yo tengo bases sobre algo que estoy decidiendo. ¿Mm? Entonces, dentro de las estrategias metodológicas, pues en este sentido la metodología para la ejecución del programa de maestría, ustedes ya conocen, es en modalidad en línea y toma como fundamento precisamente el constructivismo, ¿sí? También el cognitivismo, ¿sí? Y el aprendizaje activo, ¿ya? Como les había comentado, la asignatura que forma parte del plan de estudio se ejecuta en estos tres componentes que ya mencionamos, que ustedes lo conocen, y que son los que tienen concordancia con lo que está establecido en el reglamento del régimen académico del Consejo de Educación Superior y la Universidad Nacional de Loja, ¿ya? Entonces, todo esto se desarrollará mediado por el uso de las tecnologías, ¿sí? No solamente con actividades sincrónicas, sino también asincrónicas para el total de horas que ya les había mencionado que cumple con un total de 72 horas, ¿ya? Ahora bien, dentro de los recursos materiales y materiales didácticos, pues aquí tenemos algunos, voy a mencionarlos, ustedes ya los conocen, que son los textos de guía de estudio, libros de consulta, revistas, cuadernos de apuntes, carpetas de trabajo intra y extra aula, ¿sí? Material audiovisual, como es el caso de las computadoras, de los proyectores, los videos, las imágenes, fotos, diapositivas, incluso hasta grabaciones, ¿no? Material tecnológico, como es el caso del Internet, la biblioteca digital, los blogs, buscadores, redes sociales, entorno virtual de aprendizaje. Aquí hay, dentro de los recursos que se van a tener en cuenta, yo creo que es bien oportuno y necesario dejar claridad que no todos los recursos que encontramos en Internet son confiables, ¿sí? Ustedes eso lo saben. Eh, Recordemos que si bien en el caso de los blogs, por ejemplo, los blogs son herramientas inmediatas, ¿sí? La gran mayoría son inmediatas y son fáciles de comprender. Sin embargo, no todas son confiables ni cuentan con las fuentes de donde se extrajo la información. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso y corroborar la existencia, no corroborar, la veracidad, la validez de la información que en ese espacio encontramos, ¿sí? Yo creo que ese es un aspecto bastante clave a considerar porque muchas veces pensamos que porque está en Internet es válido y no siempre es así, ¿ya? Ahora bien, dentro de los criterios de evaluación en la asignatura, aquí tenemos con total claridad cada uno de los componentes que van a ser evaluados, ¿sí? En este sentido, el aprendizaje en contacto con el docente va a tener instrumentos de evaluación, como es el caso de lecciones orales, escritas, controles de lectura, exposición de temas, otros, para una ponderación del 20% del total de nuestra asignatura. En el caso del aprendizaje práctico experimental, dentro de los instrumentos de evaluación tenemos las prácticas o informes de laboratorio, incluso talleres, las simulaciones, a lo mejor de los estudios de caso, o resolución de ejercicios, ¿sí? Para un total del 20%, y el trabajo o el aprendizaje autónomo que precisamente pues ya más adelante lo veremos y se va a ir orientando de manera oportuna,
trabajos autónomos de manera individual y o grupal, ¿sí? Para un total del 20%. Cabe destacar que la ponderación más alta es la evaluación del fin de la unidad, que es la que se denomina la evaluación sumativa para un 40% del total de la asignatura, ¿sí? Esto es bien interesante. Yo creo que más que la idea no es dilatarnos, sino más bien ser muy claros con respecto a los criterios de evaluación en la asignatura, eh, las cuales se les va a ir orientando oportunamente en cada uno de los encuentros. ¿Sí? Es, hasta aquí la formalidad de lo que compete al sílabo. ¿Sí? Quiero destacar que traté de resumir en aquellos aspectos más significativos de la asignatura, tener presente que tenemos un total de 24 horas en contacto con el docente, tenemos un total de 18 horas de aprendizaje práctico experimental y un total de 30 horas de aprendizaje autónomo, ¿sí? Para todo ello sumarían las 72 horas de la asignatura de intervención en la discapacidad físico-motora. Aquí, como les había mencionado, dentro de las estrategias que más me gusta trabajar es el trabajo colaborativo y el trabajo cooperativo, sin dejar de lado la evaluación individual, porque considero que existen algunos aspectos que solo se pueden corroborar, ¿sí? Cuando la evaluación es individual, ¿sí? Después de haber tratado una serie de criterios y temáticas que permitan precisamente abordar las diferentes temáticas. La participación está permitida en cualquiera de sus manifestaciones, ¿sí? Como le decía, de manera oral o verbal, y la escrita o en cualquier forma, ¿sí? Podemos hacer uso del chat, podemos levantar la mano, podemos hacer uso de de las diferentes herramientas que nos proporciona la plataforma y asimismo, con respecto a los formatos que tienen que ver con la entrega de productos, yo considero siempre muy interesante que todas esas dudas podamos solventarlas dentro de los encuentros que tenemos, ya sea la de los días miércoles o los días sábados, que son los días que nosotros vamos a abordar la teoría en profundidad, ¿sí? Y por supuesto se les orienta el trabajo correspondiente a la semana. Sí, a modo de recomendación, y esto me gusta decirlo siempre el primer día, que tengamos mucho cuidado eh, con las fechas, ¿sí? Cuando orientamos, generalmente yo declaro en qué fecha debe ser entregado el informe, el producto, el trabajo, lo que sea que tengamos que entregar, que seamos cuidadosos y que prestemos atención. ¿Sí? Ese prestar atención es tratar de que no se nos olvide, que no se nos pase las fechas, porque cuando yo me siento a calificar, por ejemplo, en la medida de lo posible, prefiero siempre que estén entregados todos los trabajos para entonces ser justa, ¿sí? A la hora de calificar, por supuesto, teniendo a la mano la rúbrica que en cada uno de los productos que se van a entregar, ustedes lo van a poder ver. ¿Sí? Esa es mi recomendación, que tratemos de ser responsables con la entrega y que no lo dejemos todo para último, porque recuerden que si bien nosotros vamos a estar trabajando por un periodo de 6 semanas, en las cuales estaríamos teniendo el último encuentro el día 16 de diciembre. Entiendo que para esas fechas todos queremos salir de vacaciones, ¿no? Entonces, como todos queremos salir de vacaciones, la profe también quiere salir de vacaciones, ¿no? Entonces, si hay una entrega tardía, eso nos complicaría sobremanera.
¿sí? Ahora, y por último, y no menos importante, quiero dejar esto por aquí porque esto no suele pasar con frecuencia. El plagio no está permitido. Ustedes saben que esto es muy delicado, por lo tanto seamos rigurosos y seamos responsables con cada uno de los trabajos que vamos a entregar. No solamente entregar por entregar, sino ser consecuente con lo que quiero lograr, o sea, como profesional, ética y profesionalmente hablando, ¿sí? Es, si fuera oportuno que cada uno de los trabajos que se entreguen tengan las citas apropiadas, que el asentamiento bibliográfico se encuentre en todos los autores que usted citó a lo largo de su informe, de su trabajo, de manera tal que yo pueda corroborar la información que usted me está brindando, ¿sí? No, eso no quiere decir que yo en todos los casos voy a hacer uso de citas textuales. Ustedes saben que el uso de las referencias bibliográficas va en función de aquellos autores que yo indagué, que yo fundamenté. ¿Para qué? Para sentar bases en un determinado trabajo, ¿sí? Y por supuesto que estén en normas APA, séptima edición. Ustedes saben que existe un formato para las referencias bibliográficas, existe un formato para trabajar las citas textuales, para trabajar las citas basadas en el autor, para trabajar las citas basadas en el texto, para trabajar las citas parafraseadas, ¿sí? Para trabajar citas de más de 40 palabras, para trabajar citas de menos de 40 palabras, en fin, una serie de criterios que ya en estos tiempos creo que tendríamos que buscar la manera más cómoda y más viable de que nos podamos apropiar de eso, porque muchas veces los trabajos eh, terminan, no terminan siendo 10 por norma APA. Y aunque nos pese, es una estructura que debemos manejar, que tratemos de dominar, pongámonos metas para, para poder, bueno, decir, bueno, esta semana me planteo tratar de buscar, de citar, eh, hacer una cita basada en el autor y tratar de aprender nuestra estructura. Yo sé que es memorístico, de cierta forma, ¿sí? Pero créanme que en este caso no tenemos opción, ¿sí? Las estructuras para algo se hicieron y bueno, en este caso nos toca, ¿ya? ¿Algo más hasta aquí? Me gustaría por ahí escucharlos un momento. Doctora, yo estaba revisando las tareas. ¿Son todas individuales? No, no todas son individuales, aún no, Porque me no. parece que las vi individuales a todas. No, todavía estoy a tiempo de hacer unos pequeños ajustes, sobre todo en el caso del aprendizaje práctico experimental, ¿sí? Y no recuerdo el otro, pero no está todavía configurado. Eso les orientaría el día sábado, cuando les demos la primera parte de los contenidos mínimos. Esto lo voy a lo voy a valorar bien para determinar las mejores opciones, tanto para ustedes como para mí, ¿verdad? Entonces, eso sí, justamente eso estaba conversando hace un momento con la coordinadora para establecer eh, que las actividades sean, o sea, tributen al desarrollo de su aprendizaje o tributen al resultado de aprendizaje que queremos lograr sin, sin desmerecer, ¿no? Por supuesto,
Entonces voy a valorar la posibilidad, no sé qué ustedes piensan, la posibilidad de que pueda ser en grupos reducidos. No sé qué les parece allí, si pudiéramos pensar en grupos tal vez de 3 personas. ¿Sí? ¿Qué les parece? Buenas noches, doctora. Sí, de hecho, en otras materias hemos trabajado en grupo de 3 o incluso ya tenemos establecidos los grupos. Ah, pero entonces Ujú. esa organización a mí me vendría bárbaro porque si ustedes ya, fíjense, lo que podríamos hacer, yo no conozco mucho el manejo de la plataforma, pero bueno, yo trabajo en otra universidad y bueno, tengo la posibilidad de configurar el aula para que uno solo de los integrantes pueda hacer la entrega y automáticamente al resto de los compañeros les aparezca como entregado. Eh, entonces, eso voy a valorar bien, voy a mirar en realidad el aula si eso es posible para que sea cómodo para ustedes y cómodo para mí. Sí, dígame. Doc- Doctora, disculpe, en lo que usted mencionaba, con respecto a, a lecciones y actuaciones en clase, siempre lo hemos, manejado, o sea, por lo que es en línea y hay compañeras que laboran, que trabajan hasta bien tarde. Sí, yo Entonces, sé. eso no sé, eso no se ha estado tomando en cuenta, No, pero no. eso no, ahí quiero puntualizar, Inés. Muchas gracias por su intervención con respecto a eso. A lo que me refiero es que no es que yo voy a evaluar la participación. Eso quiero que quede claro. No es que yo voy a evaluar la participación. No, sí me gustaría que haya un intercambio entre los que nos encontramos en la sala porque se vuelve mucho más rico el aprendizaje. A través del diálogo usted manifiesta una inquietud o manifiesta un posicionamiento, una idea que a lo mejor a otro le puede servir o que a lo mejor el otro no lo tuvo en cuenta, ¿sí? Y que lo va a tomar en función de lo que usted está planteando. No quiere decir que yo vaya a evaluar la participación. ¿Sí? Lo único que no quiero es que esto sea, como les dije hace un momento, no quiero que esto sea un monólogo, ¿sí? Quiero que realmente pueda haber un intercambio y que de ese intercambio nos podamos llevar algo productivo, algo que nos sirva, no solamente que nos haga reflexionar, sino que también nos haga actuar, ¿verdad? Esa es la intención fundamental que se busca en esta participación de las que yo les hablo. Yo sé, yo comprendo que tienen, que la gran mayoría de los compañeros trabajamos, yo ahora mismo estoy trabajando, ¿sí? Entonces, todo es entendible. En ese sentido, pueden tener la plena seguridad que todos esos aspectos los manejo con mucha cautela y con mucho profesionalismo para que todos podamos tener la oportunidad de estar en clase, de entregar los productos, de darle la posibilidad a todo el que quiera intervenir, porque eso enriquece en realidad el proceso. No sé si algo más quieren intervenir, quieren mencionar, tal vez. De mi parte, doctora, otra cosita más le molesta, disculpará, ¿no? Sí, dígame. Em, que todos tengamos la oportunidad de subir al trabajo, sí me parecería excelente, ¿no? De mi parte, no sé los demás que digan mis compañeros, pero de mi parte sí me parece bueno que cada quien pueda subir su trabajo. Claro que se lo organiza en grupo, pero a mí sí me gustaría que yo pueda tener la oportunidad de entregar mi trabajo y todos como lo hemos venido haciendo, todos, no creo que hay ninguna dificultad. De mi parte, esa es mi opinión. No sé qué dicen los demás compañeros,
pero si usted también se puede organizar de mejor manera así, también podemos, no sé. Es que, bueno, le explico cómo yo suelo, no, eso lo dejo a consideración, no es algo que se tenga que hacer de manera obligatoria. Cuando se trabaja en equipo y se configura el aula, eh, como les decía, uno de los integrantes entrega, pero al resto ya le sale entregado. Quiere decir que usted no lo va a poder volver a entregar. A eso me refiero. El trabajo que entrega uno ya le aparece como entregado a todos los del equipo, ¿sí? Solo eso. Pero si ustedes desean hacer la entrega de manera individual, no habría mayores inconvenientes con ese aspecto. Ya, doctora, muchas gracias. Bien. Una consulta más. Ahora la consulta es hacia ustedes. ¿Ustedes tienen un documento que me permita a mí ver los grupos ya conformados? Parece que no, doctora, Sí, por... Sí, doctora, en el drive está, en el drive que nos mandó la doctora Lisset, están todos los grupos. las triadas, ¿verdad? Sí. Entonces le pido a la profe Lisset nomás los grupos Sí, y ya tiene. es para yo tener el Ujú. conocimiento de quién forma parte de un grupo y con quiénes, ¿no? Eso sí me interesaría. Entonces, bueno, yo me encargo de solicitarle esta información a Lisset. Tal vez algún cuestionamiento que surja en función de lo que hemos conversado el día de hoy. ¿Quieren que puntualicen algún aspecto? Ustedes al concluir, ustedes saben que al concluir la clase, o al concluir esta reunión, pues se va a subir oportunamente la grabación a la plataforma para que los compañeros que no han podido incorporarse puedan ver lo que se trabajó el día de hoy. Sí cabe recalcar que el día, el día sábado va a ser nuestra primera clase teórica a las 8 de la mañana. Vamos a arrancar con el primer contenido, que como les había comentado, el primer contenido que vamos a abordar es la aproximación conceptual a la discapacidad. ¿Sí? Vamos a ver esas bases conceptuales sobre la actitud hacia las diferencias, su evolución histórica, esta consideración, cómo ha sido esa consideración social históricamente hablando acerca de las personas que presentan alguna discapacidad y por último pues abordar la clasificación internacional sobre el funcionamiento, la discapacidad y la salud según lo propone la Organización Mundial de la Salud. ¿Sí? Hasta aquí tal vez algo que quieran añadir. Doctora, yo quería mencionar respecto de las evaluaciones. Me Sí. gustaría que tal vez pueda tomar en cuenta que sean realizadas eh, más bien los fines de semana o si son entre semana a partir de 8 o 9, porque la mayoría trabajamos y no no tenemos esa disposición para darla antes de esas horas. Bien, sí, ese fue otro de los puntos que estuvimos conversando con Lizeth, puesto que entiendo que, bueno, la vida del trabajador es un poco complicada, ¿no? Y que se requiere de tiempos para poder sentarse y concentrarse en lo que hay que hacer. En la medida de lo posible, yo voy a tratar de que esta pueda cubrirse desde los miércoles hasta los domingos. No sé qué ustedes piensan, o tal vez, sí, creo que se cierre los domingos a las 23:59. ¿Les parece bien? Sí, nos dejaría abierto, doctora, disculpe, desde el miércoles. Nos Claro. dejaría abierto. O sea, se orientaría la actividad
y se les daría el plazo hasta el día domingo. Vamos a pensar ahora, ¿no? Que yo el día sábado les oriento la actividad. Yo no se las voy a cerrar el domingo, les tengo que dar un tiempo un poquito más prudencial o ver la posibilidad de que orientemos el día miércoles, ¿sí? Para que usted tenga hasta el domingo para cumplir con la actividad. Eso quiero manejarlo más o menos de esa manera para para no tener contratiempos, ¿sí? Porque 6 semanas es súper, o sea, es un tiempo muy corto, y eso implicaría que ustedes tengan que trabajar como muy rápido. La idea no es sobrecargarlos de actividades, sino más bien que sean pocas actividades, pero que sean de calidad, ¿sí? Como ustedes verán, no tenemos muchas actividades en la asignatura, pero sí la idea es que fueran de calidad. Sí, Liz. Lo que pasa es que como son 2 materias, son 2 actividades, y siempre se nos juntan las 2 materias a las mismas fechas. Entonces sí pediríamos un poquito que nos apoyen de esa manera porque, bueno, en mi caso yo salgo 10 de la noche de trabajar y se me dificulta y en cuestión de evaluaciones y ponernos de acuerdo para yo poder también organizar mis horarios de trabajo y poder pedir que me apoyen en el día en que tengamos una evaluación o algo. Es mi sugerencia, licenciada, como nos hemos estado manejando con los otros docentes. Ya, perfecto, no habría mayores inconvenientes. Lo que sí no me quiero, ustedes me avisan con tiempo. Recuerden que tratemos de que todas las inquietudes que tengamos las podamos plantear en los encuentros. Y si bien yo les ofrezco mi correo electrónico, mi número telefónico, para solventar dudas que a lo mejor, no sé, se les olvidó tratarlas en el encuentro, pues esa sería como la última instancia, ¿no? Bueno, el correo electrónico ustedes pueden escribir en cualquier momento, pues yo lo reviso en el momento que tenga disponible. Pero en el caso de mi número telefónico, sí les voy a pedir que seamos cuidadosos. Tratemos de que esa sea como la última instancia y que seamos cuidadosos también en el horario en el que escribimos, porque pues todos tenemos una vida, una vida fuera de lo académico y también tenemos nuestros tiempos de descanso, nuestros días de descanso. Por lo tanto, quiero que tomen en cuenta ese particular, ¿sí? Yo les ofrezco mi contacto personal, con la intención de que como que sea la última instancia. Y bueno, ya si estamos como muy apretados o surgió algún inconveniente, que puede darse, ¿sí? Casos fortuitos se pueden dar y que lastimosamente pues eso implica que usted lo haga, que usted se comunique de manera urgente, ¿no? Ya sea conmigo o con la coordinadora. Entonces eso nada más mi recomendación para que podamos llevar una buena convivencia en este espacio virtual en el que nos vamos a encontrar con frecuencia. Algo más tal vez que añadir, si no podemos ir cerrando por el día de hoy. Recordarles que el día sábado pues vamos a arrancar con la asignatura, ¿sí? Y les pido pues puntualidad. Sí les voy a pedir porque una horita es muy poquito para en realidad lo que se va a trabajar, así que tratemos de aprovechar ese tiempo del que disponemos para poder ser oportunos con el trabajo que vamos a realizar. Si no hay más que añadir, eso sería todo por el día de hoy. Les agradezco muchísimo la presencia, la participación, las inquietudes, los cuestionamientos y bueno, nos estaríamos encontrando el día sábado a las 8 de la mañana.
con este mismo enlace. Recuerden que el enlace es recurrente, no hay otro enlace. Yo generé uno solo para todos los encuentros que vamos a tener de ahora en adelante, ¿sí? Para que no se confundan de que si un enlace es diferente, no, es el mismo enlace, así que eso les dejo saber. Cualquier cosa, pues ya tenemos nuestro grupo de WhatsApp para poder comunicarnos. Y si tienen el documento con los grupos, me lo suben al grupo, si no yo ya hablo directamente con Lizeth para que me pueda facilitar. Ya le pasé al doctor al grupo. Ah, perfecto. Muchísimas gracias, Janet. Ya voy a revisar, ¿sí? Entonces, sin más que añadir, les agradezco mucho, que tengan una excelente noche, nos encontramos el día sábado. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta el sábado. El sábado.